Entonces les voy a poner un pequeño ejercicio, voy a hacer, voy a parar y voy a tratar de poner la pantalla para leer el chat. Si yo pongo este ejercicio de los amigos de Gizmo, que siempre los uso de ejemplo porque son amigos, y entonces este febrero, para reparar y proteger tu iPhone, 30% de pantallas en originales iPhone. Además, al comprar una pantalla, te regalamos Gizmo Protect para vos y tu pareja, vender más, y hay 30% en las pantallas. Tiene ahí 20 reacciones y 33 comentarios. La pregunta es, ¿a esta publicación le fue bien o le fue mal? Y la respuesta correcta tiene una sola palabra, de hecho. Vamos a ver. Quiero ahí ver los chats. ¿A esta publicación le fue bien o le fue mal? Y ya les puse la respuesta. Bueno, no, la respuesta no es mal, Alonso. De hecho, ya apareció aquí en pantalla. O a menos que no estén viendo la pantalla. Si no están viendo, ahí está. No sé si Milán la leyó o no la leyó, pero la respuesta correcta es depende. Y acostúmbrese, Natalia también lo dijo, depende, esa es la respuesta correcta. Porque, y por acá dice, tiene buena cantidad de comentarios, dice Marilisa. Bueno, sí, pero para que Marilisa diga que tiene buena cantidad de comentarios es porque lo está comparando con algo, ¿ok? Que vean qué buena respuesta de Marilisa, tiene buena cantidad, ok. ¿Contra qué lo está comparando Marilisa? Contra la experiencia de ella. Pero si yo comparo esto, de repente, con la competencia del negocio mismo, y la competencia del negocio mismo tiene en promedio 400 reacciones por publicación, ya esto no se vuelve bueno y ya no es una buena cantidad de comentarios, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es depende, y dice Tatiana por ahí, depende de los comentarios y ventas realizadas también. Entonces, hay tantas, pero tantas distintas variables para decir depende. Depende de si vendí o no vendí, depende de si la competencia tiene más o tiene menos, depende de si es lo que estoy acostumbrado o no estoy acostumbrado. Depende. Quédense con esa palabra, porque realmente no tenemos, por más que tratemos de llegar, y a veces se llegan a estándares y uno dice, bueno, sí, supuestamente en esta categoría, y uno puede llegar, pero la realidad de los negocios en redes sociales y sobre todo los negocios pequeños es que la respuesta va a ser depende, y ese depende lo vamos a definir nosotros, ¿ok? Bueno, vamos a volver a la presentación porque todavía hay otras preguntas más, ¿ok? Vamos a ver. Otro ejemplo. Si yo busco a Brian Ruiz, el interés de Brian Ruiz en los últimos 5 años, en todo el mundo, vea, qué interesante. Dice, mira, ahí tuvo un pico el 18 de marzo del 2019, más o menos. Tuvo un pico ahí de interés, Brian Ruiz. Pero le ha ido bien. O sea, digamos que hay gente en el mundo, vean esto, qué interesante, en el mundo interesado por Brian Ruiz. Pero después vengo y pongo Keylor Navas. Ya ahí ya es distinto. Vean dónde queda Brian Ruiz ahora. Y vean a Keylor. Y dicen, bueno, sí, le ha ido bien, pero no le ha ido tan bien como a Keylor. Es más, que vean que queda aplastado Brian Ruiz ahí, versus a Keylor Navas. Y todavía digo, ok, pero probemos Lionel Messi. Y ahí sí, o sea, básicamente, usted pone Lionel Messi y se desaparece Brian y se desaparece Keylor. Entonces, ¿qué significa esto? Depende. ¿Le fue a Brian Ruiz mal? No puedo decir que le haya ido mal, pero depende. ¿Le fue a Brian Ruiz mal comparado con Lionel Messi? Sí, porque entonces ahí lo que queda claro es que están a niveles distintos. El interés y eso que esto no llega hasta la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami, que todavía el pico puede ser más alto, pero va a ser un gran depende. Si lo estoy comparando con qué, si está Brian Ruiz comparado con todos los futbolistas costarricenses, probablemente le va a ir bien y va a competir ahí con Keylor. Pero si lo estoy comparando con otros futbolistas, no, siempre va a haber un gran depende. Entonces, por favor, tengan esto claro. Siempre que vean una métrica, la pregunta que se tiene que hacer, ok, ¿contra qué? O sea, ¿me fue bien, sí o no? ¿Contra qué me fue bien? Me fue bien porque usted puede tener una publicación con un montón de likes, pero no haber vendido nada. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, fue una buena publicación en términos de interés, generó interés. Ahora, generó interés y además generó consultas. Bueno, pues entonces ahí hay clientes potenciales. Ahí hay un depende más interesante. Sí, generó interés y además me llegaron un montón de cuestiones por inbox y por WhatsApp preguntando por el producto.
¿Vendí? No. Ah, bueno. Entonces ahí eso le da información, lo mueve a la acción. ¿Por qué no vendí? Si había mucha gente interesada, si había mucha gente que preguntó y al final no se decidieron por la venta, ya no es un problema de redes sociales, es un problema de si el precio, el producto, el interés, o si alguien tiene una mejor oferta que la mía. ¿Ok? Pero entonces ahí hay un gran depende. Ahora, si usted tiene una publicación que recibió un montón de interés, pero nadie le preguntó, nuevamente, ¿por qué? Usted tiene que preguntarse, tiene que buscar esos dependes. Y esos dependes, la única persona que los puede sacar es usted. Vea, no, y esto se lo digo con todo el cariño como empresario de empresa pequeña. No ande preguntando tanto, porque esto será lo mejor, y esto, decídalo usted, defínalo usted. Al final usted es el que sabe de su negocio. Yo no sé de turismo, yo no sé de vender plantas, yo no sé de un montón de cosas que ustedes hacen. Entonces, y a veces estamos con la duda, es que yo no sé de redes sociales, entonces yo no sé si esto es bueno o malo. Usted sabe si es bueno o malo por sentido común, porque si hay respuesta y la respuesta genera, entonces sea más valiente y más arrojado con este tipo de cosas. Ahí después va a ir a encontrar y va a conocer gente que le va a dar buenos tips. Ojalá que en esta taller de hoy saque buenos tips, pero vaya aprendiendo solo y sola, vaya aprendiendo. Diga, mira, si invierto tanto, muevo. Si no invierto, no muevo. Experimente más. Saque esos dependes y esas comparaciones por usted mismo, por usted misma. Que por eso es tan fácil tener también redes sociales, porque no es complicado.